El termómetro marcaba 71 bajo cero cuando Víctor Sokolov cerró la puerta de su cabaña y sintió el golpe brutal del aire siberiano contra su rostro curtido. La barba gris se congeló instantáneamente, formando cristales de hielo que colgaban como agujas blancas. Sus manos callosas ajustaron el grueso abrigo de piel mientras sus pulmones se adaptaban al aire tan frío que cada respiración era como inhalar cuchillos. Llevaba 43 años viviendo en Yakutia, en medio de la taiga más remota de Siberia, y aún así nunca se acostumbraba completamente al frío extremo del invierno profundo. Desde la ventana de su cabaña de troncos, una delgada columna de humo se elevaba desde la chimenea de piedra, la única señal de vida humana en kilómetros a la redonda. El sol había desaparecido hacía horas, dejando ese crepúsculo azul interminable que caracterizaba los inviernos yakutos. Antes de continuar con esta historia de supervivencia, me gustaría saber de dónde nos estás viendo. ¿Desde qué ciudad o país estás siguiendo este relato? Déjamelo en los comentarios. Víctor regresó al interior de la cabaña y se sentó frente al fuego crepitante. Las sombras naranjas bailaban sobre las paredes de madera mientras él trabajaba meticulosamente en reparar una trampa de acero con sus alicates. Sus manos experimentadas conocían cada movimiento, cada ajuste necesario. Era cazador profesional, había heredado este oficio de su padre y su abuelo antes que él. La caza no era solo su sustento, era su forma de vida, su identidad. Las trampas debían estar en perfecto estado porque cualquier error podía significar la diferencia entre comer o pasar hambre durante el invierno implacable. El fuego proyectaba destellos dorados sobre su rostro profundamente arrugado, cada línea contaba una historia de décadas sobreviviendo en el lugar más frío habitado de la Tierra. Su aliento creaba pequeñas nubes de vapor con cada exhalación, visible incluso dentro de la cabaña a pesar del fuego ardiente. La noche avanzaba y Víctor sintió esa inquietud familiar que desarrollas después de años viviendo solo en la naturaleza salvaje. Era un instinto animal, una alarma silenciosa que le advertía cuando algo no estaba bien. Se levantó y caminó hacia la ventana cubierta de escarcha. Con su mano enguantada de cuero, limpió lentamente el hielo grueso que cubría el cristal. Primero era opaco, blanco por la acumulación de hielo, pero gradualmente se volvió transparente revelando el paisaje nevado exterior. La luna llena brillaba con intensidad sobrenatural, iluminando cada copo de nieve que caía suavemente desde el cielo negro. El mundo parecía congelado en el tiempo, hermoso y mortal al mismo tiempo. Víctor observó durante varios minutos. Todo parecía tranquilo, pero ese presentimiento no desaparecía. Había aprendido a nunca ignorar sus instintos. En la taiga, los instintos eran la diferencia entre la vida y la muerte. Tomó su decisión rápidamente. Se acercó a la puerta de madera pesada y comenzó a vestirse para salir nuevamente. Se puso el abrigo de piel más grueso, ajustó el gorro tradicional yakuto con orejeras que protegían contra la congelación y alcanzó su rifle de cerrojo vintage que colgaba de las clavijas de madera en la pared. El arma era una reliquia de la era soviética, pero estaba perfectamente mantenida. Víctor la examinó con manos practicadas, verificando el mecanismo, y luego cargó munición en la recámara con movimientos precisos nacidos de décadas de experiencia. El sonido metálico del cerrojo cerrándose resonó en el silencio de la cabaña. Respiró profundamente, preparándose mentalmente para enfrentar nuevamente el frío letal. Agarró el picaporte de la puerta y la abrió de un tirón. Una ráfaga violenta de viento helado irrumpió en la cabaña, arrastrando partículas de hielo brillantes y nieve que giraban en remolinos salvajes. Víctor atravesó el umbral y el impacto de la temperatura fue físico, como recibir un golpe en el pecho. Su cuerpo se tensó involuntariamente. Su aliento se cristalizó instantáneamente en una nube de vapor tan densa que apenas podía ver a través de ella. La luz cálida del fuego interior se proyectaba detrás de él, creando una silueta dramática contra la oscuridad exterior. Cerró la puerta firmemente y esperó un momento para que sus ojos se ajustaran a la luz de la luna. El silencio de la taiga nocturna era absoluto, tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Apretó el rifle contra su pecho y comenzó a caminar hacia el cobertizo donde guardaba las provisiones de carne para el invierno. No había dado 20 pasos cuando lo vio. En la nieve, iluminadas perfectamente por la luna llena, había huellas. Huellas enormes de patas caninas,
pero mucho más grandes que las de cualquier perro. Víctor se arrodilló para examinarlas más de cerca. Su experiencia como cazador le permitió leer la historia escrita en la nieve. Un lobo. No, varios lobos. Las huellas eran frescas, hechas en la última hora. Siguió el rastro con la mirada y sintió que su corazón se aceleraba. Las huellas no pasaban por su propiedad. Convergían hacia ella. Venían directamente hacia su cabaña y su cobertizo. Víctor sabía lo que esto significaba. Los lobos normalmente evitaban a los humanos, pero este invierno había sido particularmente brutal. Las temperaturas habían alcanzado récords históricos y las presas naturales, alces y renos, habían migrado hacia el sur buscando condiciones menos extremas. Los lobos estaban hambrientos, desesperados, y la desesperación hacía que los animales salvajes tomaran riesgos que normalmente nunca considerarían. Se incorporó lentamente y continuó caminando, ahora con el rifle listo. Cada sentido estaba alerta. Sus ojos escaneaban constantemente el límite del bosque que rodeaba su propiedad. Entonces lo vio, y la imagen lo heló más que el frío de 71 grados bajo cero. Desde la línea de árboles oscuros, emergían siluetas. 1, 2, 5, 10. Víctor dejó de contar cuando alcanzó los 30, una manada masiva de lobos salía del bosque, moviéndose en formación coordinada, creando un semicírculo que rodeaba lentamente su cabaña. Sus cuerpos delgados eran visibles bajo la brillante luz lunar reflejada en la nieve blanca. Estaban demacrados, las costillas marcadas, el hambre evidente en cada movimiento. Esta no era una manada normal. Era demasiado grande, una coalición de diferentes grupos forzados a unirse por la hambruna extrema. Y todos tenían sus ojos fijos en una cosa, su cobertizo lleno de carne. Del centro de la manada emergió el líder. El lobo alfa era masivo, con el cuerpo musculoso cubierto de pelaje gris plateado que brillaba bajo la luna. Se movía con autoridad absoluta, la cabeza alta, la nariz probando el aire, las orejas completamente erectas, sus ojos amarillo-verdosos brillaban con inteligencia y determinación. Una cicatriz prominente cruzaba su hocico, testimonio de batallas pasadas. El alfa dio varios pasos adelante, separándose del resto de la manada, y su aliento creaba nubes de vapor en el aire congelado. Víctor reconoció inmediatamente la postura. Este lobo no iba a retirarse. Este lobo estaba evaluando la amenaza, calculando las posibilidades. Era un depredador experimentado que había sobrevivido años en la taiga más salvaje. Y ahora estaba cara a cara con un humano que se interponía entre su manada hambrienta y la comida. Víctor levantó lentamente el rifle a su hombro, sus manos enguantadas firmes a pesar del frío extremo, su dedo índice se deslizó sobre el gatillo mientras apoyaba la mejilla contra la culata del arma. Su ojo se entrecerró alineando las miras de hierro, apuntando directamente al lobo alfa que permanecía sentado a 50 metros de distancia. Su respiración controlada creaba nubes rítmicas de vapor. La concentración era absoluta. Un solo disparo podría dispersar a la manada, matando al líder y sembrando el caos. Pero Víctor dudó. No por miedo, sino por respeto. Este lobo no era malvado. Solo estaba hambriento, haciendo lo que la naturaleza le dictaba, sobrevivir. Durante largos segundos, el hombre y el lobo se miraron fijamente, dos depredadores en una confrontación silenciosa. El alfa no mostraba miedo, simplemente esperaba, observaba, evaluaba. Entonces, el equilibrio se rompió de la manera más inesperada. Un estrépito explosivo detrás de Víctor lo hizo girar instintivamente. 3 lobos se habían lanzado violentamente contra la puerta del cobertizo. La madera astillada volaba en todas direcciones mientras sus garras poderosas desgarraban las tablas. Era un ataque coordinado, perfectamente ejecutado. Mientras el alfa mantenía la atención de Víctor de frente, otros miembros de la manada habían flanqueado para atacar el verdadero objetivo. Víctor entendió demasiado tarde. Había sido superado tácticamente por animales. Giró 180 grados en un movimiento desesperado, el rifle oscilando, sus botas pateando nieve, sus ojos ensanchándose al descubrir la emboscada. La confianza de segundos antes se transformó en shock. Estos lobos no eran simples bestias hambrientas.
Eran cazadores inteligentes ejecutando una estrategia. No había tiempo para pensar. Víctor apuntó rápidamente hacia los lobos que destrozaban su cobertizo y apretó el gatillo. El retroceso del rifle golpeó su hombro. La explosión del disparo rompió el silencio nocturno como un trueno. La boca del cañón erupcionó en una llamarada naranja masiva que iluminó brevemente toda la escena. El casquillo de latón salió expulsado girando en el aire, captando la luz dorada. El humo de la pólvora se congeló instantáneamente en el aire formando una nube blanca. Víctor vio en cámara lenta cómo la bala impactaba al lobo que llevaba un pedazo de carne robada del cobertizo. La cabeza del animal se sacudió violentamente hacia atrás, sangre salpicando en el aire helado donde se cristalizó formando partículas rojas que brillaban como rubíes bajo la luna. El lobo colapsó inmediatamente en la nieve, creando una nube de polvo blanco. Muerto antes de tocar el suelo. El disparo no dispersó a la manada. En cambio, pareció enfurecerla. Los lobos restantes no huyeron sino que se volvieron más agresivos, más desesperados. Víctor comprendió que había cruzado una línea. Ya no era solo un obstáculo entre los lobos y la comida. Ahora era una amenaza directa, un enemigo que había matado a uno de los suyos. Varios lobos comenzaron a avanzar hacia él desde múltiples direcciones. Víctor dejó caer el rifle, sabiendo que no tendría tiempo de recargar. Su mano se movió con velocidad nacida del instinto de supervivencia, agarrando el mango del gran cuchillo de supervivencia en su cinturón. La hoja de 30 centímetros salió de la vaina de cuero con un siseo metálico. El acero capturó la luz de la luna con un destello letal. Víctor sostuvo el cuchillo con ambas manos frente a él en posición de combate, su rostro mostrando determinación desesperada. El primer lobo saltó con las fauces abiertas mostrando colmillos amarillos afilados como navajas. Víctor se agachó bajo el ataque en el último segundo posible y clavó el cuchillo hacia arriba con toda su fuerza, enterrando la hoja profundamente en la cavidad torácica del animal. Sangre caliente salpicó su rostro, vaporizándose instantáneamente en el aire congelado. El lobo huyó de agonía y se retorció violentamente, pero Víctor mantuvo el agarre. Extrajo el cuchillo y el lobo cayó a un lado, convulsionándose en la nieve que rápidamente se teñía de rojo oscuro. No había tiempo para recuperarse. Un segundo lobo atacó desde su izquierda. Sus mandíbulas se cerraron con fuerza brutal alrededor del antebrazo izquierdo de Víctor, los dientes perforando las capas de piel y tela hasta llegar a la carne. El dolor explotó en su brazo como fuego líquido. Víctor gritó, su rostro contorsionándose en agonía, pero el dolor solo alimentó su rabia de supervivencia. Con su mano derecha, apuñaló repetidamente las costillas del lobo. Los dos combatientes, hombre y bestia, estaban unidos en una danza mortal de mutua destrucción. El lobo no soltaba su agarre a pesar de las puñaladas. Víctor podía sentir sus dientes raspando el hueso de su antebrazo. Sangre caliente empapaba su manga, goteando en la nieve. Finalmente, después de la quinta puñalada que perforó el pulmón del lobo, las mandíbulas se aflojaron. El animal colapsó, ahogándose en su propia sangre. Víctor se tambaleó hacia atrás, apretando su brazo herido contra su pecho. La adrenalina mantenía el dolor a raya temporalmente. Pero cuando miró hacia arriba, su corazón se hundió. La manada entera, más de 30 lobos, cargaba hacia él en una formación de ola, la nieve volaba bajo decenas de patas. Era una estampida de depredadores hambrientos. No había forma de luchar contra tantos. No había forma de escapar. Víctor giró y corrió hacia el cobertizo destrozado, sus botas hundiéndose en la nieve profunda. Alcanzó la entrada del cobertizo y se posicionó estratégicamente en el estrecho marco de la puerta. Era un cuello de botella perfecto. Los lobos no podrían atacarlo todo simultáneamente. Solo uno o dos a la vez podrían pasar por la abertura. Víctor sostenía el cuchillo ensangrentado en una mano y recogió el rifle del suelo con la otra, usándolo como un garrote improvisado. Su posición defensiva era inteligente, la única ventaja táctica que tenía contra números abrumadores. El primer lobo que intentó entrar recibió un golpe del rifle directo en el cráneo. Víctor lo blandió como un bate de béisbol. El impacto fue brutal, el sonido del metal conectando con hueso resonó en el aire nocturno.
El lobo fue desviado hacia un lado, cayendo aturdido en la nieve. Pero inmediatamente otro tomó su lugar. Y luego otro. Era interminable. La batalla se convirtió en un caos sangriento. Víctor giraba constantemente, cortando con el cuchillo a su izquierda, golpeando con la culata del rifle a su derecha, pateando con sus botas reforzadas hacia adelante. Sangre y pelaje volaban en todas direcciones. Los gruñidos de los lobos y los gritos de esfuerzo de Víctor creaban una sinfonía de violencia primitiva. Un tercer lobo logró pasar sus defensas y clavó sus colmillos profundamente en el muslo derecho de Víctor. El dolor fue cegador. Víctor aulló y clavó el cuchillo hacia abajo en las vértebras del cuello del lobo. La hoja cortó la médula espinal y el animal se desplomó instantáneamente. Pero el daño estaba hecho. La pierna de Víctor cedió parcialmente bajo su peso. Sangre fresca empapaba su pantalón. Sabía que no podría mantener este ritmo. La pérdida de sangre, el agotamiento, el frío extremo, todo conspiraba contra él. Necesitaba algo, cualquier cosa, que cambiara el equilibrio. Su mano temblorosa, cubierta de sangre congelada, buscó desesperadamente en su cinturón de utilidades. Los dedos torpes encontraron un clip metálico, extrajo una bengala de emergencia roja. Sus manos temblaban violentosamente por el dolor, la adrenalina y el frío. Casi dejó caer la bengala pero logró mantener el agarre. Era su última opción desesperada. Con un movimiento rápido, golpeó el encendedor de la bengala contra su superficie rugosa. Hubo un momento de terror donde pensó que no funcionaría en este frío extremo. Entonces, una luz roja brillante de magnesio explotó hacia afuera en una explosión cegadora. La iluminación carmesí inundó toda la escena de batalla. Los lobos inmediatamente retrocedieron, sus pupilas dilatadas adoloridas por el brillo repentino. Aularon de confusión y dolor. El instinto ancestral del fuego los hacía retroceder. Víctor no perdió el momento. Con su brazo bueno, lanzó la bengala encendida girando en el aire, trazó un arco hermoso y terrible, dejando un rastro espiral de humo rojo y chispas brillantes contra el cielo negro. La bengala aterrizó en medio de los lobos, enterrándose ligeramente en la nieve. Creó un círculo de luz roja intensa que se expandía constantemente. Los animales se dispersaron en todas direcciones, corriendo confundidos, temporalmente cegados, su coordinación de manada rota. Víctor aprovechó la confusión. Encendió una segunda bengala y la lanzó al lado opuesto de su propiedad. Ahora había dos fuentes de luz roja ardiente creando zonas iluminadas. Los lobos corrían desorientados entre las luces, las sombras danzaban salvajemente, el caos reinaba. Era surrealista, hermoso y aterrador al mismo tiempo. La nieve reflejaba la luz carmesí haciendo que todo el mundo pareciera teñido de sangre. El lobo alfa aulló con fuerza, tratando de recuperar el control sobre su manada desorganizada. Su cabeza se echó hacia atrás, el cuello estirado, y un aullido largo y agudo perforó la noche. Era un llamado de comando, tratando de reagrupar a los soldados dispersos. Algunos lobos respondieron, girando hacia su líder. Otros, completamente desorientados y asustados por las luces rojas brillantes, simplemente huyeron hacia el bosque. La disciplina de la manada se estaba desmoronando. El hambre que los había unido no era suficiente para superar el miedo primordial al fuego. Víctor vio su oportunidad. Con la pierna herida arrastrándose, comenzó a retirarse hacia la cabaña. Cada paso dejaba una gota de sangre roja que se congelaba instantáneamente sobre la nieve blanca, creando un rastro carmesí detrás de él. Su brazo izquierdo colgaba inútil a su costado, el daño muscular era severo. En el fondo, los lobos comenzaban a reagruparse gradualmente. El efecto de las bengalas no duraría para siempre. Víctor tenía tal vez 2 minutos, quizás 3, antes de que la manada recuperara su coraje y coordinación. Aceleró su cojera desesperada, cada paso una agonía. 20 metros hasta la cabaña. 15 metros. 10. Entonces escuchó el sonido que temía, patas corriendo sobre nieve compacta. Detrás de él, el lobo alfa había tomado la decisión de atacar personalmente. La bestia masiva cargaba desde 20 metros de distancia, cerrando el espacio con velocidad aterradora.
Sus músculos se ondulaban bajo el pelaje plateado. Víctor se lanzó hacia adelante con la última energía que le quedaba. Su mano alcanzó el picaporte de la puerta de la cabaña. Lo agarró y jaló con fuerza desesperada. La puerta se abrió de golpe. Víctor se lanzó hacia adentro, rodando sobre el suelo de madera. El lobo alfa llegó una fracción de segundo después. La cabeza masiva del lobo pasó por el umbral de la puerta justo cuando Víctor pateaba para cerrarla. La puerta de madera pesada se estrelló contra el marco. Hubo un sonido de impacto horrible cuando la cabeza del lobo chocó contra el marco de la puerta. El animal aulló de frustración y dolor, retirándose momentáneamente. Víctor se arrastró hacia la puerta y deslizó el pesado cerrojo de acero en su lugar. Apenas había asegurado el cerrojo cuando el lobo alfa se estrelló contra el exterior de la puerta. El impacto hizo temblar toda la estructura de madera. El lobo atacaba repetidamente, usando su peso completo de 65 kilogramos como un ariete viviente. Víctor colapsó contra la pared opuesta, resbalando hacia una posición sentada. Jadeaba descontroladamente, su pecho subiendo y bajando. Estaba temporalmente a salvo. Pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Los ataques contra la puerta continuaron durante varios minutos antes de finalmente cesar. Víctor permaneció sentado en el suelo, escuchando. Afuera, podía oír el sonido inquietante de decenas de lobos rodeando su cabaña desde todos los ángulos. Arañaban las paredes de madera dejando marcas profundas de garras. Saltaban contra las contraventanas de acero que protegían sus ventanas, mordían el marco de la puerta. Era un asalto coordinado, probando cada punto débil de sus defensas. La cabaña se había convertido en una fortaleza sitiada. Víctor miró hacia arriba al techo. Podía escuchar claramente las garras de múltiples lobos arañando las tejas metálicas sobre su cabeza. Estaban en el techo, probando si había alguna forma de entrar desde arriba. El sonido era aterrador, como estar enterrado vivo con criaturas cavando para llegar a ti. Víctor apretó su cuchillo con más fuerza, su único consuelo. El cerco era completo. Estaba atrapado dentro de su propia casa. Sabía que no podía simplemente quedarse sentado. Moriría desangrado si no trataba sus heridas. Con gran esfuerzo, Víctor se puso de pie usando la pared como apoyo. Cada movimiento enviaba olas de dolor a través de su cuerpo destrozado. Cojeó hacia su mesa donde guardaba un viejo botiquín de primeros auxilios de metal abollado. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había vendajes, algunas agujas de sutura, hilo quirúrgico y una botella de vodka sin etiquetar. Víctor desenroscó la tapa de la botella y tomó un largo trago desesperado. El alcohol quemó su garganta, pero proporcionó un calor momentáneo. Necesitaba eso. Luego, con una mueca, vertió el vodka transparente directamente sobre la herida profunda de su antebrazo. El dolor fue instantáneo y cegador. Su rostro se contrajo en agonía absoluta. Apretó los dientes para no gritar, las venas de su cuello sobresaliendo. La sensación de quemazón era casi peor que la mordida original. El tratamiento primitivo continuó. Víctor enhebró una aguja quirúrgica curva con hilo negro. Sus manos temblaban tan violentamente que le tomó 3 intentos. Finalmente, comenzó a coser la laceración profunda en su muslo. Cada puntada era una tortura. La aguja perforaba carne viva, jalando los bordes desgarrados de la herida juntos. Sudor goteaba por su frente a pesar del frío. Apretaba los dientes con tanta fuerza que pensó que podrían romperse. No tenía anestesia. Solo tenía su voluntad de hierro forjada por décadas sobreviviendo en Yakutia. Punto tras punto, Víctor cosía metódicamente su propia carne. La sangre goteaba sobre el suelo de madera, formando un pequeño charco oscuro. Cuando finalmente terminó la sutura, envolvió vendajes blancos alrededor de la herida, la tela se empapó de rojo casi instantáneamente. Hizo lo mismo con su antebrazo, envolviendo las mordidas del lobo con capas de gasa. Sus manos trabajaban mecánicamente a pesar del temblor violento. Finalmente, después de tratar todas sus heridas lo mejor que podía, Víctor se dejó caer contra la pared de troncos. Estaba rodeado de vendajes ensangrentados y suministros médicos dispersos. El rifle descansaba sobre su regazo.
El cuchillo permanecía en su mano. Sus ojos estaban alertas a pesar del agotamiento extremo que amenazaba con abrumarlo. Sabía que no podía dormir. No esta noche. Afuera, el asedio continuaba. Escuchaba a los lobos moviéndose constantemente alrededor de su cabaña, probando, esperando, vigilando. El fuego en la estufa de hierro se estaba apagando gradualmente, reducido a brasas que brillaban débilmente. La temperatura dentro de la cabaña comenzaba a descender. Pronto haría casi tanto frío adentro como afuera. Víctor se obligó a levantarse una vez más y añadió varios troncos al fuego. Las llamas cobraron vida nuevamente, proyectando luz dorada reconfortante. Se sentó junto a la estufa, sosteniendo sus manos congeladas y temblorosas hacia el calor. La noche se estiró eternamente. Víctor entraba y salía de la conciencia, luchando contra el shock fisiológico. Cada vez que cerraba los ojos veía lobos saltando hacia él. Se obligaba a mantenerlos abiertos, aunque le quemaban de fatiga. El sonido constante de arañazos y gruñidos afuera era psicológicamente agotador, era como ser torturado lentamente. Los lobos no atacaban directamente pero tampoco se iban. Simplemente esperaban. Víctor sabía que estaban esperando que cometiera un error, que abriera la puerta, que su fortaleza de madera finalmente cediera. Pero había sobrevivido 43 inviernos yakutos. No iba a rendirse ahora. Recargó su rifle con manos temblorosas, preparando cada bala meticulosamente. Si los lobos lograban entrar, los recibiría con plomo. Mientras tuviera munición, mientras tuviera fuerza para apretar el gatillo, lucharía. Era todo lo que sabía hacer. Era todo lo que le quedaba. Las horas pasaban con dolorosa lentitud. Víctor perdió la noción del tiempo en ese limbo entre la vida y la muerte, entre la seguridad y el peligro. Entonces, gradualmente, notó un cambio. A través de las grietas en las contraventanas, vio la primera luz débil del amanecer. Naranja pálido tocaba el horizonte nevado. El sol estaba regresando después de la noche más larga de su vida. Y con la luz del día llegó el silencio. Los aullidos que habían llenado la oscuridad se desvanecieron gradualmente. Víctor se arrastró hasta la ventana y miró cuidadosamente por una grieta estrecha en la contraventana. Sus ojos inyectados en sangre observaban con atención. Los lobos estaban retirándose. Lentamente, en pequeños grupos, se alejaban hacia la línea de árboles. Algunos llevaban pedazos de carne robada del cobertizo destrozado. Habían logrado su objetivo, obtener comida, pero a un costo terrible. El sitio había terminado con el amanecer. La luz del día era su salvación. Víctor esperó hasta que el último lobo desapareció en el bosque antes de atreverse a abrir la puerta. La deslizó con cautela, el rifle listo en caso de una trampa. Pero el patio estaba vacío excepto por los muertos. Salió cojeando al aire helado de la mañana. La escena que lo recibió era de Didast Cinema. El termómetro marcaba 71 grados bajo cero cuando Víctor Sokolov cerró la puerta de su cabaña y sintió el golpe brutal del aire siberiano contra su rostro curtido. La barba gris se congeló instantáneamente, formando cristales de hielo que colgaban como agujas blancas. Sus manos callosas ajustaron el grueso abrigo de piel mientras sus pulmones se adaptaban al aire tan frío que cada respiración era como inhalar cuchillos. Llevaba 43 años viviendo en Yakutia, en medio de la taiga más remota de Siberia, y aún así nunca se acostumbraba completamente al frío extremo del invierno profundo. Desde la ventana de su cabaña de troncos, una delgada columna de humo se elevaba desde la chimenea de piedra, la única señal de vida humana en kilómetros a la redonda. El sol había desaparecido hacía horas, dejando ese crepúsculo azul interminable que caracterizaba los inviernos yakutos. Antes de continuar con esta historia de supervivencia, me gustaría saber de dónde nos estás viendo. ¿Desde qué ciudad o país estás siguiendo este relato? Déjamelo en los comentarios. Víctor regresó al interior de la cabaña y se sentó frente al fuego crepitante. Las sombras naranjas bailaban sobre las paredes de madera mientras él trabajaba meticulosamente en reparar una trampa de acero con sus alicates. Sus manos experimentadas conocían cada movimiento, cada ajuste necesario. Era cazador profesional, había heredado este oficio de su padre y su abuelo antes que él. La caza no era solo su sustento, era su forma de vida,
su identidad. Las trampas debían estar en perfecto estado porque cualquier error podía significar la diferencia entre comer o pasar hambre durante el invierno implacable. El fuego proyectaba destellos dorados sobre su rostro profundamente arrugado, cada línea contaba una historia de décadas sobreviviendo en el lugar más frío habitado de la Tierra. Su aliento creaba pequeñas nubes de vapor con cada exhalación, visible incluso dentro de la cabaña a pesar del fuego ardiente. La noche avanzaba y Víctor sintió esa inquietud familiar que desarrollas después de años viviendo solo en la naturaleza salvaje. Era un instinto animal, una alarma silenciosa que le advertía cuando algo no estaba bien. Se levantó y caminó hacia la ventana cubierta de escarcha. Con su mano enguantada de cuero, limpió lentamente el hielo grueso que cubría el cristal. Primero era opaco, blanco por la acumulación de hielo, pero gradualmente se volvió transparente revelando el paisaje nevado exterior. La luna llena brillaba con intensidad sobrenatural, iluminando cada copo de nieve que caía suavemente desde el cielo negro. El mundo parecía congelado en el tiempo, hermoso y mortal al mismo tiempo. Víctor observó durante varios minutos. Todo parecía tranquilo, pero ese presentimiento no desaparecía. Había aprendido a nunca ignorar sus instintos. En la taiga, los instintos eran la diferencia entre la vida y la muerte. Tomó su decisión rápidamente. Se acercó a la puerta de madera pesada y comenzó a vestirse para salir nuevamente. Se puso el abrigo de piel más grueso, ajustó el gorro tradicional yakuto con orejeras que protegían contra la congelación y alcanzó su rifle de cerrojo vintage que colgaba de las clavijas de madera en la pared. El arma era una reliquia de la era soviética, pero estaba perfectamente mantenida. Víctor la examinó con manos practicadas, verificando el mecanismo, y luego cargó munición en la recámara con movimientos precisos nacidos de décadas de experiencia. El sonido metálico del cerrojo cerrándose resonó en el silencio de la cabaña. Respiró profundamente, preparándose mentalmente para enfrentar nuevamente el frío letal. Agarró el picaporte de la puerta y la abrió de un tirón. Una ráfaga violenta de viento helado irrumpió en la cabaña, arrastrando partículas de hielo brillantes y nieve que giraban en remolinos salvajes. Víctor atravesó el umbral y el impacto de la temperatura fue físico, como recibir un gol.